El tema de hoy, el valor de la vida. Comenzamos con esta pregunta, los quiero escuchar. ¿Qué es valioso para nosotros en esta vida? Hay diversidad de las respuestas. Para unos van a ser valiosos unas cosas, para otros van a ser valiosos otras. Pero para ustedes, ¿qué es valioso en la vida? Sí, yo pienso que lo más importante es poder disfrutar de la paz y la tranquilidad que el Señor le puede brindar a uno. Tener paz y tranquilidad independiente de las dificultades que uno tenga. Listo, ¿qué más es valioso en la vida? Yo digo que así como superficial es como la felicidad y la salud. La felicidad y la salud. Ahora, más importante, el amor, saber compartir, respetando lo que los otros opinan. Mejor dicho, vivir en paz y el diálogo. Para mí es muy importante responder en las actividades que nos presenten a diario y saberlas manejar de acuerdo a lo que se presente. Tener muy en cuenta de que pues, estamos al lado de Dios y Él es el que nos ayuda. Resolver los problemas del lado de Dios. Muy importante también. Lo más importante es ser consciente de que somos personas y que tenemos un valor incalculable. O sea, que nuestro precio no tiene límite. Que el hecho de ser portadores de la presencia de Dios nos tiene con una dignidad que no podemos limitar. La propia vida, entonces. Voy aquí a darles una lista de cosas que son valiosas, que son importantes para nosotros en el día a día. Por ejemplo, un hogar, una casa, un lugar para descansar, un lugar para dormir. Es algo valioso, algo bastante importante. ¿Sí? Por otro lado, la familia, las personas, la compañía. ¿Sí? Puede ser los hijos o el papá o la mamá o los hermanos, son cosas importantes. Por otro lado, amigos, también son cosas importantes, valiosas que hay en la vida. También cosas importantes, el tiempo. El tiempo es bastante valioso. La salud, como estaba diciendo Salomé. La felicidad, como estaba diciendo Salomé. Las experiencias que uno vive, tal vez ir a conocer un lugar, ir a algún lugar a comer, también son momentos valiosos. También puede ser algo valioso los grupos de oración, las iglesias, las comunidades, tienen cierto valor para nosotros, ¿sí? Las relaciones amorosas, el esposo y la esposa, el matrimonio, conocerse. También títulos universitarios, graduarse del colegio, graduarse de primaria. Son cosas que en el día a día para nosotros son valiosas, tienen su importancia, ¿sí? Por otro lado, el trabajo. El trabajo también es valioso, es importante. De hecho, del trabajo depende el tener una casa, el tener comida. Cosas también importantes, el dinero, hay que decirlo, es importante. Es importante. También tener un propósito, tener algo por lo cual vivir. Personas tienen diferentes propósitos. Para uno el propósito es tener una familia, para otro el propósito es sacar adelante una empresa. Diferentes propósitos, ¿sí? Cosas valiosas en la vida, la comida. Si no hay comida, pues no nos morimos, no tenemos vida. La comida, la libertad también. Esto tal vez lo entienda más de pronto alguien que haya perdido la libertad en el sentido de que fue preso, pero es valioso. Y yo aquí pensando un poquito, tal vez para la persona que está presa, ver a los que no están presos, él se da cuenta como de lo valioso que es estar libre. Y a veces nosotros que estamos libres no nos damos cuenta de lo bueno que es no estar presos. Por otro lado, la comunión con Dios, cosas valiosas también se mencionó ahorita. Otro, el planeta es valioso porque es donde vivimos, es importante.
Todas son cosas muy obvias, pero son como las bases, los fundamentos sobre los cuales nosotros vivimos y que son importantes. Porfa, actívale audio a los que dejaron de entrar. Entonces, vean toda esta lista de cosas, ¿sí? Se puede extender mucho más, pero son como ciertas cosas esenciales. ¿Sobre qué se sostiene todo esto? ¿Sobre qué se sostiene todo esto? Sencillo, sobre la vida. Primero vamos a hablar sobre la vida. ¿Por qué? Yo puedo tener una casa, pero si no estoy vivo. Yo puedo tener una familia, pero si no estoy vivo. Amigos, pero si no estoy vivo, sí, no estoy vivo para aquel tiempo. Entonces vean que todas estas cosas tienen como fundamento la vida, el hecho de estar vivos. Es como la base para que todo esto funcione. Si yo no estoy vivo, pues, ¿cómo va a tener un propósito? Si no estoy vivo, pues no voy a tener libertad. Entonces, la vida termina siendo la base de todo esto. Por lo tanto, se puede concluir que la vida es más valiosa que la casa, la vida es más valiosa que la familia, la vida es más valiosa que los amigos, que el tiempo, que la salud, que las experiencias, que el mismo dinero, que la pareja, que una cantidad de cosas, porque la vida es la que sostiene todo eso. ¿Sí? Entonces, ese es como el análisis inicial. ¿Sí? Que la vida es muy importante, porque sobre la vida es que todo esto funciona. Ahora bien, pregunta importante, ¿por qué las personas son valiosas? ¿Quién me podría explicar por qué las personas son valiosas? ¿Por qué las personas que están a nuestro lado son valiosas, son importantes, tienen su valor? Porque yo considero que sirven de compañía, sirven de apoyo, eh, y pues uno puede sentirse acompañado, ¿cierto? Y puede llevar a cabo muchos de esos pilares, digámosle así, que generan felicidad. Sí, ese es un punto interesante. La compañía viene a ser lo contrario a la soledad. Imaginémonos que tenemos una casa muy bonita, el tiempo, una salud muy buena, viajamos por todos lados, tenemos una cantidad de títulos, mucho dinero, un trabajo, propósito, comida, pero estamos solos y no tenemos nadie a quien amar y no tenemos nadie que nos ame. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué más? Las personas son valiosas. ¿Qué creen ustedes? Imaginémonos que la empresa Apple saca un celular y ese celular tiene algo que es muy novedoso, que es que no es de metal, sino que es de vidrio y se puede ver a través de él. O sea, un celular de última tecnología. Imaginémonos que esa empresa dice que solamente va a hacer una copia y la va a subastar. ¿Cuánto valdría esa copia si nada más hacen uno? No es lo mismo si la empresa sacara 1 millón de copias para vender. Sacaron uno. El número de cuántos hay para ofrecer afecta el valor. ¿Sí? Como solamente hay uno, todo el mundo va a querer, porque es uno. Pero si hay 1 millón, pues simplemente en cualquier momento van a poder comprarlo. Pero si se subasta, el precio va a empezar a subir y a subir y a subir y a subir y a subir. ¿Por qué las personas son valiosas? Porque las personas son únicas. Exclusivas. Porque las personas no se pueden repetir. No hay una fábrica donde yo pueda hacer otro papá, otra mamá, otra hermana, otro amigo. Si se fue, se acabó. No hay Irreemplazables. forma de ir al centro comercial y yo decir, deme otro papá, deme otra mamá. Por eso es que las personas son invaluables. Es decir, no es que apenas sea valioso, no es que no hay cómo poner un precio, porque es irrepetible, porque es único. Y pues digamos, uno se puede pensar en eso, y yo no sé, pero yo he perdido personas en mi vida.
y uno se acuerda y uno sí, sí, y muchas veces cuando uno pierde a esa persona es que uno se da cuenta más del valor y uno se da cuenta, no, es que yo no tengo cómo conseguir otra persona así. Son únicas e irrepetibles. Y si volvamos aquí a la analogía, el precio de este celular sería una cosa loquísima. Y este celular puede ser fabricado por manos humanas, pero una persona no puede ser fabricada por manos humanas. Por lo tanto, su valor es infinitamente mayor a este celular. Este celular al lado de esa persona sería nada. ¿Y cuál es la reflexión aquí? También, porque ¿qué es lo contrario a la vida? La muerte. La muerte. Y a veces personas matan a otras por dinero, que es mucho menos valioso que la persona que está Matando. muriendo. Entonces, esa es una forma de explicar, de reflexionar en por qué la vida es tan importante, tan valiosa, por qué las personas son valiosas, por qué nosotros individualmente somos valiosos y también las personas que nos rodean, porque son personas que no se pueden repetir. Entonces, el valor de las personas es el valor de las personas, de los amigos, de la familia, de la pareja. Y es muy importante nosotros ser conscientes de esto y poder vivir como si nosotros entendiéramos el valor de las personas, porque a veces vivimos como si las personas no tuvieran valor. A veces tratamos a las personas como si ellas no fuesen valiosas. Eso es algo para reflexionar mucho, para pensarlo. Entonces, aquí queda una pregunta. De todo eso, entonces, ¿qué es más valioso? ¿Cómo podemos organizar las cosas en más valioso, menos valioso? ¿Cuál sería el orden indicado? Y son preguntas duras, son preguntas complejas y son preguntas con las cuales nosotros nos enfrentamos cada día, porque uno o le presta atención a una cosa o le presta atención a otra y dependiendo de cuál es más valiosa, uno se va por un lado, se va por el otro lado. Sí, no, no, de las que están aquí. O sea, de estas cosas, ¿cómo podríamos entonces venir a decir, venga, esta es más valiosa que esta? Analizar, ¿sí? De importancia. Y les pregunto, ¿por qué ustedes creen que es importante un orden? Nosotros como seres humanos, cada uno tiene estas cosas y otras como prioridades en su vida y otras como no tan prioridades. ¿Ustedes por qué creen que es tan importante un buen orden en estas prioridades? Piénsenlo un poco. ¿Por qué creen que ordenar esto es importante? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la prioridad más grande es el dinero. ¿Será que es importante reorganizar eso y colocarlo en el lugar que le corresponde? Porque sí, el dinero es importante, pero ¿qué tal ponerlo como lo más importante? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante pensar en un orden respecto a estos bienes? Porque es importante un buen orden. Pues yo digo que uno tiene que priorizar en algunas cosas y no tiene que ser como todo igual. Entonces, pues un orden es depende de cada persona. O O sea, sea, pues para mí, pues puede ser lo más importante, no sé, el tiempo. Para otra persona puede ser muy importante la salud. sí, Para mí es importante el orden porque eso hace que tengamos unos parámetros y nos den un equilibrio. Porque si para mí lo más importante es el dinero, yo ya voy a tener ahí un desequilibrio porque el dinero es la añadidura. Pero si para mí se vuelve lo esencial, yo ya me desorganizo. Entonces, el orden hace que yo me pueda organizar y lograr un equilibrio. sí, un desorden aquí implica un desorden personal, un desequilibrio personal. Muchas veces creo yo que nosotros en alguna parte de nuestras vidas vamos a vivir algún desequilibrio aquí. Vamos a analizar ya ejemplos más específicos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer ejercicio de prioridades. Vamos a colocar dos cosas, una por encima de la otra y analizar.
¿qué pasaría ahí? Vamos a suponer, se coloca el trabajo por encima de la familia. ¿Qué podría pasar ahí? Nos volvemos esclavos y dejamos lo primordial por lo esencial, o sea, lo esencial es la familia, el trabajo es una necesidad, Es pero importante, lo primordial sí es la familia, claro. ya porque a veces el trabajo a uno le absorbe todo el tiempo y uno olvida la familia y la presencia en la familia es Es primordial. Entonces ese es un punto clave. O vamos a suponer, no, es que el trabajo me está pidiendo a mí que me vaya 6 meses para otro país y que no vea a mi familia. Hay que analizarlo ahí. Porque si el trabajo es más importante para esa persona, se va y deja la familia. Y tal vez, no sé, por causa de la distancia, eso termine en un divorcio. Puede suceder. Entonces hay que analizar bien cuál es la prioridad. Cada persona es libre de organizar esas prioridades como quiera, ¿sí? Pero la persona tiene que ser consciente de que si coloca el trabajo por encima de la familia, van a haber consecuencias. Y si coloca la familia por encima del trabajo, también van a haber consecuencias. O sea, ¿cuál es el punto aquí clave? La forma en la cual se organizan las prioridades afecta la vida, afecta a la persona. Otro ejemplo, el dinero por encima de la pareja. ¿Qué pasaría ahí? Llega otro con más plata y chao. Entonces, es muy importante analizar cómo este orden puede afectar el día a día. Vamos a suponer este otro, la familia por encima de Dios. De Dios. Este hay que analizarlo muy detalladamente. Comunión con Dios. La familia por encima de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Voy aquí a dar un ejemplo específico. Vamos a suponer, yo tengo un familiar y lo amo mucho y esa persona necesita un trasplante de corazón y no hay corazones por ningún lado. No hay corazones por ningún lado. Pero yo conozco a el mundo bajo y sé que si pago 20, 30, 40 millones, matan a alguien que esté donando corazón y después de corazón se lo pueden dar a mi familiar. Ahí el amor a mi familia me puede llevar a estar en contra de Dios al yo asesinar a una persona. Entonces vean cómo ese orden puede afectar las cosas. Cuando el amor a mi familia está por encima de Dios, yo estoy dispuesto a quebrar lo que Dios le agrada por cuidar a mi familia. Y sucede eso del, ¿cómo es que se llama? Tráfico de órganos. Porque la persona en su amor a la familia dice, no, pues primero la familia, pero no dice primero Dios. Entonces también, para analizar, esta otra, el propósito por encima de los amigos. ¿Qué puede suceder ahí? El propósito por encima de los amigos. Vamos a suponer que para yo alcanzar mi propósito, manipular a mis amigos me puede servir. Manipularlos. Entonces ahí hay un problema porque la persona, porque tiene el propósito en una posición muy alta, no le importa pasar por encima de los amigos, pasar por encima de las personas, pasar por encima de la sociedad. Aquí hay un ejemplo. Metámonos un poco en temas políticos. El político tiene un propósito específico. Y vamos a suponer que es corrupto y lo que quiere hacer es enriquecerse. Llegar al poder. Pero para poder llegar al poder tiene que pasar por encima de amigos, traicionar, pasar por encima de personas, hacer esto y lo otro. Engañar. Entonces, este orden en el corazón, en la mente de la persona, en sus prioridades, va a afectar su vida. Muchos de los problemas, de las situaciones que hay hoy en día son producto de un desorden en las prioridades del corazón de la persona. Si todos estuviéramos buscando ordenar bien las prioridades, no habrían tantos problemas. Si la persona supiera que las personas son más importantes que ese propósito, no pasaría por encima de las personas para llegar a ese
propósito. Entonces, aquí otra, la comida por encima de la salud. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la prioridad? ¿La prioridad es el gusto mío o la salud? Entonces vean cómo organizar las prioridades en nuestro corazón viene a atraer hasta una buena salud, una buena salud. ¿Y que es importante cuidar de la salud? Claro que es importante cuidar de la salud. Otra, los hermanos de la iglesia por debajo del dinero. El dinero por encima del grupo religioso, el grupo espiritual. Puede dar problema. ¿Por qué? Porque la persona que quiere el dinero puede convertir la fe en un negocio. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Surge de qué? De no tener las prioridades bien organizadas. Otra, ya aquí entramos con elementos nuevos. La estética. Este se inyecta esteroides para que crezca el músculo. Y esta es una mujer muy exageradamente vanidosa. Vamos a suponer que colocamos esto estético por encima de la salud. ¿Qué va a pasar? Van a haber consecuencias de salud. Esto tiene problemas a largo plazo. Y bueno, no sé, la mujer que de pronto cirugías o que lo que come lo vomite, que también sucede con el tema de la anorexia. Entonces la pregunta es, ¿va primero la salud o va primero la estética? Y a veces las personas, por el amor a esa estética, pasan por encima de la salud y la persona termina muriendo. No sé si se han visto también esas personas que se inyectan como aceite en los músculos. Eso también es malo para la salud. Entonces, otra, tema de redes sociales. Aquí ya vamos con otros elementos. Entonces, vamos a ver que colocamos las redes sociales por encima de Dios. Y me sale en el celular que yo gasto al día 8, 9, 10 horas en el celular. ¿Y cuántas horas gasto orando? O sea, ese es el punto, porque muchas veces esto nos consume el tiempo que es para Dios. Otro, las compras. Que es importante comprar cosas, sí, pero a veces se puede volver algo demasiado prioritario. Vamos a suponer las compras por encima de los espacios, de las experiencias. La persona lo que conoce es simplemente las compras, pero no conoce otros lugares. Va a tener consecuencias también. Solamente este no es tan grave, sí, por decirlo así, tan impactante. Otra, los videojuegos. Vamos a suponer que se colocan los videojuegos por encima del tiempo. Entonces, como se pone por encima del tiempo, la persona no pasa tiempo con la familia, la persona no estudia, no trabaja. ¿Por qué? Porque está colocando los videojuegos por encima del mismo tiempo. Otra, las fiestas. No estoy diciendo que esté mal bailar o disfrutar, no, celebrar, no. Pero qué tal que eso se vuelva una prioridad y que se vuelva una prioridad por encima, se apagó el televisor, por encima de la pareja. Y vamos a suponer que una persona va a fiestas y una semana está con uno, otra semana está con otro, y el muchacho un fin de semana está con una, otro con otra. ¿Qué va a suceder con la relación amorosa? Va a ser muy difícil que se desarrolle. ¿Por qué? Porque no se está cuidando, porque está con una persona, está con la otra. Y no está proyectándose, ¿para qué? Para tener un matrimonio, para tener una relación de pareja, sino que está todo el tiempo ahí en la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que viven así, están tranquilas, pero la pregunta es, ¿será que van a poder desarrollar una relación seria? Una relación con propósito, ¿sí? Otra, los deportes. Aquí un ejemplo. Vamos a suponer
una persona se va para Estados Unidos al Mundial del 2026 y ahorró toda la plata exacta para pagar todo, y listo, y se fue bien juicioso. Y entonces Colombia pasó fase de grupos. A la final. No, para fase de grupos. Pero él tenía la plata ¿para qué? Para fase de grupos. Pero Colombia pasó. Entonces él dice, no, yo voy a hacer el esfuercito. Tan vende el carro. Se queda. Después no, Colombia sigue pasando. No, entonces vendió ¿qué? El televisor, vendió la moto. Y entonces, no, pues Colombia ya pasó a la semifinal, pasó a la final. ¿Terminó qué? Vendiendo la casa. Entonces, ¿cuál es el problema? Poner estas aficiones, estos deportes por encima de, por ejemplo, la casa, que es una necesidad básica. También sucede en contexto de juegos, con el casino, ¿sí? Las personas apuestan cosas que son prioridades, son prioridades. Entonces, es muy importante nosotros analizar que el orden en el cual deben ir las cosas, el orden en el cual deben funcionar las cosas. Y esos apenas son unos ejemplos, porque nuestra vida humana es muy compleja. Cada día vemos prioridades en cositas pequeñas, en cositas grandes, entonces es bien amplio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el orden indicado? ¿Cuál es el orden indicado para organizar nuestras vidas? Y yo no voy aquí a darles como, este es el orden para ustedes, no. Yo quiero es invitarlos a que ustedes mismos se pregunten esto. ¿Cuál es el orden en el cual yo debo priorizar lo que está pasando en mi vida? ¿Cuál es el orden? ¿Sí? ¿Por qué importa el orden? ¿Por qué importa qué priorizamos? Porque eso va a afectar de forma directa cómo vivimos nuestra vida. Si nuestro amor está, por ejemplo, aquí hacia la fiesta, va a afectar la vida. ¿Por qué? Es aquello en lo cual estamos gastando nuestro tiempo. Y aquí tenemos tiempo, nosotros le sacrificamos dinero y una cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora, por decirlo así, como una buena forma de comenzar ese orden. ¿Sí? No es la respuesta total, pero es una buena forma. Viene a decir Jesús aquí, en Marcos 17, del 28 al 30. Como les dije, hoy hay poquito texto. Ese es el primer texto y ya llevamos 40 minutos. Cada uno de los escribas se acercó. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó. Entonces, uno de los escribas le preguntó a Jesús, ¿quiénes eran los escribas? Líderes religiosos encargados de transcribir. ¿Transcribir qué? El Antiguo Testamento. Le preguntaron, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Cuál mandamiento es el prioritario? ¿Cuál mandamiento es el principal? Jesús respondió, el más importante es, escucha a Él. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo a Dios con todo el corazón es el mayor mandamiento. Significa eso, amar a Dios más que la propia vida. Son preguntas que hay que hacernos. ¿Sí? Ya la vamos a responder. Pero antes de avanzar, de este versículo, preguntas, dudas, lo voy a explicar un poquito más a profundidad. Entonces aquí lo que está diciendo es que se ame a Dios con todo el corazón, con todo el alma, mente y con fuerza. Vean que usa 4 elementos para describir una misma cosa. Fuerza, mente, alma y corazón. Entonces eso es lo que responde como el mandamiento más importante del Antiguo Testamento. En ese contexto, para el judaísmo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces, aclaración respecto a esto. Amar a Dios sobre todas las cosas no es equivalente
Amar al líder religioso o espiritual por encima de todas las cosas. Listo. A veces sucede eso donde las personas aman a una persona, a un líder que puede ser hasta bueno, por encima de Dios. No, 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 no. Amar a una denominación o iglesia por encima de todas las cosas tampoco es amar a Dios sobre todas las cosas. No estoy diciendo que los líderes religiosos no se deban amar. Tampoco no estoy diciendo que la iglesia no se deba amar. No. Lo que estoy diciendo es que el amor a Dios tiene que estar por encima de eso también. Ahora, vean aquí, respondiendo a la pregunta de, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza, y amar la propia vida. Entonces la pregunta es, ¿qué se debe amar más? ¿La propia vida o a Dios? Y es una pregunta un poco complicada, pero vamos a analizar aquí. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. En esa época, por ejemplo, el César o los diferentes reyes, ellos eran servidos por manos humanas. ¿En qué sentido? Venía alguien, le daba la comida, le ayudaba a bañarse, que una cosa que la otra, que necesita. Punto clave aquí, Dios no necesita de eso. Dios es autosuficiente. No necesita que alguien le dé algo para que él viva. Antes dice el texto, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros ahorita estamos hablando de las diferentes bienes que podíamos experimentar en esta vida, que la casa, que la familia, que el dinero, que el trabajo, que los estudios. Todas esas cosas se sostienen sobre ¿qué? Sobre la vida. Pero la vida se sostiene sobre ¿quién? Dios. Sobre Dios. Entonces Dios viene a ser el fundamento de la vida y la vida viene a ser el fundamento de todo lo que nosotros experimentamos. Dice así después, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces aquí muestra como propósito de la vida buscar a Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces vean ese punto de clave, usa tres verbos, vivir, mover y existir. Entonces, nosotros tenemos vida, sobre esa vida nosotros experimentamos paz, amor, compañía, alegría, dinero, casa, viajes, cantidad de cosas. Entonces ahí está la vida, pero el sustento de la vida es Dios. Ese es un punto clave que se quiere comunicar aquí. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Entonces, ¿qué es lo que quería comunicar aquí en el contexto? Porque en el contexto en el cual estaba, las personas tenían ciertas esculturas y creían que esa escultura era Dios y no una representación de Dios, sino que era el mismo Dios. Pero lo que quiere decir aquí es que no, que Dios era superior a todas esas cosas, iba más allá de todas las cosas y Él era el creador sobre el cual existimos, vivimos y nos movemos. Aquí hay otro que dice así, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, de quien procede ¿qué? La vida. Y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Entonces, repito, están los bienes, está la vida, pero el sustento de la vida, por medio de la cual existimos, es Dios. Entonces, se podría ver de forma gráfica así. La vida tiene todos estos elementos y muchos más, ¿sí? Muchos más elementos.
Pero la vida, ¿sobre qué subsiste? Sobre Dios. Es como si estuviese sobre un puente. Entonces ahí es donde se puede responder la pregunta, ¿qué es más valioso? ¿Nuestra vida o Dios? Dios Es Dios porque Dios es la fuente de de la vida, vida. No estoy diciendo que la vida no sea valiosa, no, es valiosa. Pero Dios es más valioso porque Dios es el mismo autor de la vida. de la vida, de la vida, de la vida. Preguntas, dudas, comentarios de esto. Todo súper claro. Es que, no sé, o sea, a veces uno vive la vida como muy en piloto automático y uno no es consciente de que, o sea, por decirlo así, de lo que es tan especial el hecho de estar vivo. O sea, muchos años y de repente en un punto específico estamos vivos por un tiempo determinado. Y es como, por ejemplo, esta silla, ella está consciente de que existe. No. No, la silla no está consciente de que existe, pero nosotros sí estamos conscientes de que existimos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y cómo explicamos esa conciencia? Y la conciencia es algo que la ciencia no ha logrado explicar. Es algo que se sale de lo natural y ya va a lo espiritual. Entonces, segundo aquí, la propia vida. Primero, Dios. Después dice así Jesús, continuando el texto que ya estábamos leyendo ahorita. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, el de amar a Dios y el de amar al prójimo. Entonces ahí vemos ya que se empiezan a organizar aquí unas prioridades. Primero Dios, después ¿qué? El prójimo. Las personas. Y después dice así Jesús más adelante en otro contexto, un mandamiento nuevo les doy, diferente a los otros dos, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces aquí Jesús deja como ejemplo el amor que él dio. Y entonces así como él amó, entonces nosotros amemos. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el punto esencial? El punto que distingue el amor de Jesús. ¿Con qué palabra se puede relacionar el amor de Jesús para entenderlo a profundidad? Hay una palabra clave y es una palabra que nosotros vivimos día a día relacionada con el amor y es la palabra sacrificio. ¿Por qué? Si yo amo a alguien, yo sacrifico tiempo. Si yo amo a alguien, yo sacrifico dinero, sacrifico mi esfuerzo, sacrifico una cantidad de cosas. Pero si yo digo que amo a alguien y no sacrifico nada por esa persona, ¿será que realmente la amo? Entonces el ejemplo, por eso el ejemplo de Jesús es tan profundo y es una ilustración tan fuerte, porque el amor él lo demostró ¿qué? Con un sacrificio. Y era el sacrificio de lo más grande. ¿El sacrificio de qué? De la vida. Y la vida contiene todo esto de acá. Y nosotros para amar podemos sacrificar dinero, podemos sacrificar tiempo, diferentes cosas, ¿sí? Pero él lo demostró en el máximo nivel. Ahora nosotros que amamos, sacrificando diferentes cosas. Entonces es muy importante y supremamente interesante ver la relación tan coherente que hay entre la palabra amor y la palabra sacrificio. Entonces, segundo lugar, colocaríamos ¿qué? Las personas, la familia, los amigos, el esposo, la esposa, la comunidad de creyentes. Entonces, esto es como una base para comenzar a analizar el tema. Coloquemos primero a Dios y las personas. Y vean que hay algo muy interesante, y es que en este primer y segundo lugar
se están colocando cosas que están vivas. Cosas que están vivas. Y si nosotros colocamos en primer lugar el dinero, estamos colocando algo que no tiene vida. ¿O acaso un billete tiene conciencia, tiene pensamiento, vive y muere? No, no tiene vida. Pero lo que Jesús nos está invitando a hacer es a colocar en el primer y el segundo lugar cosas que están vivas. Porque por el hecho de estar vivas son supremamente valiosas, son únicas. Después dice así, porque aquí estamos hablando, ojo, familia, amigos, esto y lo otro, pero vamos a ver aquí que Jesús no solamente incluye estas categorías. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Cuál es el punto aquí clave? Jesús incluye aquí, en ese segundo puesto, a enemigos. ¿Por qué? Porque también son personas, porque también tienen vida, porque también son valiosos. Solamente que ese es un punto complicado, ¿sí? Porque a veces el enemigo lo colocamos de último. Así toque pasar por encima de él, se coloca de último. Pero imaginémonos un mundo donde se ame al enemigo. De en vez de ir a dispararle a mi enemigo, lo amo. ¿Qué sucedería? Habría paz. ¿Qué sucedería? Claro, claro. Y esa es una de las enseñanzas más controversiales, más impactantes que tuvo Jesús, que era el amor hacia los enemigos. Entonces, bueno, entonces vemos algo que hay aquí de similar, En común. en común, y es que todos estos de acá tienen vida, 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 vida. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que priorizar? Aquello que tiene vida. Y bueno, entonces, dice Jesús en otra parte. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, un perdón ilimitado. Aquí esto porque es importante. Vamos a suponer que una persona me debe plata. ¿Será que esa amistad se puede dañar si él no me paga? La mayoría de las veces sí. Generalmente se daña. Pero la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Perder a una persona o perder dinero? Esas son preguntas que hay que reflexionar. Pero si en nuestro corazón lo primero es el dinero, a mí no me importa perder la persona. Pero eso es un sesgo, eso es un autoengaño. Creer que la persona es menos valiosa que el dinero. Entonces, por eso se hace un énfasis muy fuerte en el perdón, muy fuerte en el perdón, porque es por la falta de perdón que se acaban las relaciones. ¿Por qué se acaba un noviazgo? ¿Por qué se acaba un matrimonio? Porque se acaba el perdón. Si se acaba el perdón, no hay cómo reconciliar. Y ahora, ¿será que existe alguna relación? ¿Será que existe un matrimonio donde no sea necesario el perdón? No. No, no existe. Tendría que ser un matrimonio entre dos personas perfectas. No existe. Entonces, es muy interesante ver el fuerte énfasis que Jesús le hizo a el tema de cómo nos relacionamos entre humanos. Porque si se soluciona eso, se soluciona una cantidad de cosas. Y cómo colocar las relaciones con otros que estén bien en un lugar de prioridad. Un lugar de prioridad. Entonces, siguiendo por acá,
Aquí en este tercero colocamos las demás cosas. Solamente que hay algo aquí importante. Esto aquí es bien superficial, sobre todo este tercer piso, ¿sí? Porque está todo ahí junto, ¿sí? Porque está la salud, está el tiempo. Aquí no está organizado. Aquí no está organizado. Lo que yo les quiero compartir es esta perspectiva bíblica de primero Dios y después las personas. Y ya después el resto de las cosas se organizan. Pero paremos para pensar, ¿será que vale la pena colocar alguno de estos elementos por encima de las personas? ¿Será que vale la pena? Y gran parte de los conflictos en la humanidad surgen porque se están colocando estas cosas por encima de las personas, que en realidad son lo más valioso. Si, no sé, si se acaba el dinero, se consigue más, pero si se acaba una persona, si se muere, no hay cómo. Si no hay comida, se consigue. O sea, estas son cosas que se pueden reemplazar, pero las personas son irreemplazables. Entonces, es uno de los mensajes centrales que les quiero compartir hoy, que las personas son irreemplazables, que las personas son únicas. Y a veces nosotros como seres humanos no nos sirve escuchar que las personas son valiosas. A veces no nos sirve. A ver qué quiero decir con esto. A veces tenemos que sufrir para darnos cuenta del valor. A veces nos toca esperar hasta que la persona no esté. A veces nos toca esperar hasta darnos el taponazo para darnos cuenta de el valor de las personas. Y a veces es triste no ser capaces de aprender solo por escuchar, sino que a veces toca experimentarlo. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Eh, entonces, ejercicio en casa, se los dejo para los que lo quieran hacer. Reflexionar y orar al respecto de las prioridades en nuestra vida. Hacer una lista de todo lo que valoramos en la vida, en lo que gastamos tiempo y dinero. A veces uno decir, no, para mí es muy difícil saber cuál es la prioridad en mi vida. Mire usted en qué gasta el tiempo en su vida. ¿En qué gasta el tiempo? Si gasta mucho tiempo en algo es porque es prioridad. Si gasta mucho dinero en algo es porque es prioridad. Entonces, organizarlo. Organizarlo en orden de prioridad como está funcionando hoy en la práctica diaria. Entonces, la idea es como que el primer punto no hacerlo como el ideal, no. Mirar cómo están las cosas. Que es que en mi prioridad está el partido de fútbol. El equipo y yo, mejor dicho, le invierto es una cantidad de plata. Colóquelo de primerito. O sea, las cosas como son. Y ya después ver qué se puede mejorar y hacer un orden de prioridad ideal. Es decir, la idea es tener un orden como está hoy y después tener otro orden de cómo debería ser. Mirar a ver si hay algo que ajustar, algo para bajar, algo para subir, para organizar bien las prioridades. Teniendo en cuenta que cómo están organizadas las prioridades, impacta la vida de una forma impresionante. Entonces, punto importante, saberlo no equivale a vivirlo. Es decir, yo puedo saber, por ejemplo, que mi familia está por encima de algo. Yo lo puedo saber, pero el hecho de yo saberlo no significa que yo lo esté practicando. No significa que yo lo esté viviendo. Es diferente saber a vivir. Y eso es muy importante entenderlo. Porque uno puede hacer toda la listica, que quede súper bien organizada, como de prioridades, ¿sí? El hecho de que eso esté hecho y que uno lo conozca no significa que uno lo vaya a practicar. La idea es que aquello que se sabe se practique, se viva. O yo puedo saber que Dios está por encima de todo, que Dios es lo más importante. Eso no significa que por yo saberlo, entonces lo empiece a practicar. La parte fácil es saberlo. Esa parte es facilísima. Esa parte cualquiera.
Hasta la inteligencia artificial lo sabe. Lo difícil es que ponerlo en práctica. Y a veces ponerlo en práctica es poco a poco, paso a paso, un proceso. Entonces, concluyendo, los bienes que tenemos y disfrutamos dependen de la vida. Si no hay vida, no hay bienes. Si nos morimos, no hay cómo disfrutar esos bienes. Por eso, la vida es un bien profundamente valioso, profundamente valioso. Las personas que nos rodean poseen ese mismo don. Ustedes, mi familia, mis amigos, tienen ese mismo don, que es ¿qué? La vida. Y eso, por sí mismo, las hace valiosas e irreemplazables. Pero hay algo aún mayor. Dios es la fuente, el sustento y el propósito de toda vida. Es el autor de la vida. Por eso, Dios es más valioso que la misma vida. Y la vida ya por sí sola es demasiado valiosa, pero Dios, por ser el autor de la vida, es más valioso que la misma vida. Y aquí les quería compartir algo también. Esto es un poco personal y yo pues aquí no uso mucho ejemplos personales. No es como mi estilo. Pero yo cuando me fui 2 años para Brasil, yo lo que extrañaba no era la ciudad, no era la casa, no era la comida, no era nada de eso, que el carro, nada, nada. Lo que yo extrañaba en Brasil eran las personas, la familia, los amigos. Eso es lo que uno extraña. Yo de hecho cuando me fui, yo le dije, Dios, te pido por favor que yo pueda volver y volver a ver a mi familia, porque se pueden morir, se pueden morir, se pueden morir. De hecho, pues en esa época murió una tía y yo tuve la oportunidad de venir a verla antes de morir. Un día. Me pasaba un día y ya no la veía otra vez. Pero eso es realmente lo que uno valora, las personas. En una casa que el microondas, que el televisor, que la lavadora, que la nevera, todo eso, muy bien. Pero si no están las personas, si no está el papá, si no está la mamá, si no está el hermano, si no está la hermana, ¿hay qué? O sea, lo que uno extraña, lo que uno valora son las personas. Son las personas, son las personas. Lo mismo pasa con el reino de Dios, que es que la Biblia lo describe con calles de oro, que esmeraldas, diamantes. Eso al lado de Dios, eso no vale nada. Eso no vale nada. Lo importante es el quién está, no qué hay, no, quién, la persona, el ser, que es irreemplazable. Entonces, esa es una charla para invitar a esa reflexión, a pensar en el valor de nuestra vida y a pensar en el valor de la vida de las personas que nos rodean, en buscar y encontrar ese valor antes de que las personas no estén, antes de que las personas no estén, porque cuando la persona está, a veces creemos que siempre va a estar ahí, pero es cuando se va que uno dice, pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no me reconcilié? Esto, lo otro. Yo en el colegio tenía una profesora y ella decía que lo que más se arrepentía es que cuando se murió el papá, ella estaba mal con él y no se habían reconciliado. Entonces hay que aprovechar que estamos vivos, aprovechar el tiempo y buscar ser conscientes del valor de las personas, del valor de las personas, y eso nos va a ayudar a organizar mucho las prioridades en nuestra vida. Entonces, bueno, esa fue la charla de hoy.